Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a los organizadores por darme la oportunidad de dar esta plática. El título de la plática es La relación entre el producto tensorial de CB0 de X con A y CB0 de XA. Esta plática está basada en un trabajo de investigación que hemos estado haciendo con los profesores Lourdes Palacios y Carlos Ignoret de la UAM, Iztapalapa. Ok, entonces, primero comenzamos dando la definición de una familia de Nashville. Entonces, si X es un espacio completamente regular, definimos B, una familia de Nashville, como una familia de funciones superiormente semicontinuas no negativas en X que satisfacen estas tres propiedades. Es que para cada X existe B, tal que B de X es mayor que cero. Para cada B y cada lambda se tiene que el producto lambda por B está en B. Para cada B1 y B2 existe B en B, tal que el máximo entre ellos es menor o igual que B. Entonces, una familia que cumpla con estas propiedades se conoce como una familia de Nashville. Ahora vamos a definir nuestros espacios que nos involucran. Entonces, si X es un espacio completamente regular y de Hausdorff, en el que y considero un espacio localmente convexo de momento, entonces definimos los espacios de funciones con pesos de las siguientes maneras. Definimos el espacio CB de XA como el espacio de funciones continuas, dense cuenta que tiene con valores en el espacio localmente convexo A, tal que el supremo de las multiplicaciones de B de X por la norma alfa en F de X es finito para cada B y cada alfa. Y definimos el espacio CB0 de X A como el espacio de funciones continuas con valores en A, de tal manera que la multiplicación B de X por la norma o la seminorma alfa en F de X se anula en infinito, y esto para todo B y para todo alfa en A. Estos son espacios vectoriales con las operaciones usuales de funciones con valores en espacios vectoriales. Entonces aquí se puede definir la suma usual y la multiplicación por escalar usual. Para simplificar la notación, escribiremos simplemente CB0 de X con un paréntesis aquí para indicar ambos espacios. Esto de acá, el 0 indica que ambos espacios. Ok, entonces en esos espacios podemos definir las siguientes familias de seminormas. Si yo tomo alfa, un elemento en I, y B, un elemento de la familia de Nashville B, puedo definir la seminorma alfa B como el supremo de los B de X por las normas alfa de F de X sobre X. Estas supremos existen porque recordemos que una función que se anula al infinito también, también está acotada. Recuerden que estos tipos de espacio, estos tipos de funciones, o bueno, las que se anulan al infinito son como las campanas de Gauss. Las funciones de ese tipo son funciones que se anulan en infinito. Ok, entonces así pues, entonces tenemos que el espacio de funciones continuas con pesos CB0 de XA con esta familia de seminormas es un espacio localmente convexo. La topología generada por esta familia de seminormas la vamos a denotar tau B. Un caso especial es cuando el álgebra A es igual a C, usualmente se escribe simplemente CB0 de X en lugar de todo CB0 de XA. El profesor Ubi, un profesor de Marruecos, estudió estos espacios en diferentes artículos y estudió algunas propiedades topológicas y algebraicas. Más adelante vamos a definir lo que es una álgebra topológica de los espacios CB0 de X. También tiene estudios sobre los espacios de vector valuadas, los espacios CB0 de XA. Ok, a continuación damos unos ejemplos muy sencillos para que veamos cómo se funcionan estos espacios CB0 de XA. Entonces, por ejemplo, si ves la familia de todas las funciones constantes y positivas, imagínense que ahí meten todas las constantes positivas, entonces ves una familia de Nashville y observemos que si B es una función constante positiva y tomo un alfa en A, la seminorma acaba siendo una seminorma uniforme, un supremo de las normas alfa de f de x. Entonces, en este caso se puede demostrar que el espacio CB de XA coincide con el espacio muy conocido de las funciones continuas y acotadas con valores en el espacio localmente convexa A, y el CB0 de XA no es otra cosa más que el espacio usual de funciones continuas que se anulan en infinito. Y aquí la topología tau B
coincide con la topología uniforme, la topología dada por los supremos de las familias de seminormas. En este caso, bueno, esta constante no aporta mucho. En realidad, la topología en estos espacios acaba siendo la topología de los supremos. Otro ejemplo es el siguiente. Si consideramos la notación usual para la función característica, 1 si está en el subconjunto, 0 si no está. Entonces, si consideramos la familia B como la familia de todas las multiplicaciones por escalares de las características sobre compactos, imaginen que agarran todas las características sobre compactos y las multiplican por escalares mayores que 0. Entonces, esa es una familia de Nashvin. Y observemos que si tomo un elemento B en B de esta forma, entonces tenemos que las familias de seminormas alfa B de F acaban siendo multiplicaciones por escalares, pero esta vez los supremos se toman sobre solamente los conjuntos K. Entonces, se puede demostrar que estos espacios CB0 de XA no son otra cosa más que las funciones continuas, pero en este caso la topología coincide con la topología de convergencia uniforme sobre compactos. Entonces, este es otro ejemplo de una familia de Nashvin y vemos que si variamos la familia B, el caso general del espacio CB0 de XA acaban siendo espacios que nosotros conocemos, espacios usuales de funciones continuas con distintas topologías. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de una álgebra topológica. Una álgebra topológica es una álgebra compleja en el que está definida un producto, en el que el producto satisface de la propiedad de ser separadamente continuo. Esto es, si yo fijo un elemento X en A, los mapeos o las funciones multiplicación por la derecha y por la izquierda son continuos. Entonces, una álgebra topológica es aquella en el que para cualquier punto fijo en A, las multiplicaciones por la derecha y por la izquierda son funciones continuas. Si además la topología tau es localmente convexa, es decir, tenemos un espacio localmente convexo, vamos a decir que el álgebra es localmente convexa. Entonces, una álgebra localmente convexa es un espacio localmente convexo que además es álgebra. Recuerden que álgebra es un conjunto en el que está definido un producto de vectores. Y además le vamos a pedir que los productos por la izquierda y por la derecha sean continuos. Por otro lado, si la multiplicación es conjuntamente continua, es decir, si el producto usual definido del producto cartesiano en el álgebra dada por X, ya lo mando X por Y, este es continuo, entonces vamos a decir que es un álgebra con producto conjuntamente continuo. En este caso, cuando el álgebra es localmente convexa y además el producto es conjuntamente continuo, es bien conocido que la topología tau se puede dar mediante una familia de seminormas que cumplen con esta relación, estas desigualdades. Entonces, pues estas desigualdades son muy útiles y esto nos trae a la cabeza un caso muy especial en particular, que es el conocido de las álgebras de Banach. Nada más que aquí estamos trabajando en un contexto más general. Ok, entonces recordemos la siguiente definición. Si A es una álgebra localmente convexa en el que su topología está dada por una familia de seminormas y tomo B una familia de subconjuntos de A, entonces vamos a decir que el álgebra es B hipotopológica, que hace referencia a la familia B, si para cada alfa y para cada B existen con beta en I y constante M mayor que 0, tal que esta relación se cumple. Las multiplicaciones de este estilo por la izquierda y por la derecha están acotados por esta cantidad. Entonces, una álgebra hipotopológica, una álgebra B hipotopológica hace referencia a una familia de subconjuntos que cumple esta relación. Entonces, UV estableció condiciones sobre X y A de tal forma que el espacio CB0 de XA resulte ser una álgebra localmente convexa. Este hecho no es tan trivial porque usualmente nosotros sabemos que si tenemos funciones continuas con valores escalares, con valores en R, con valores en los complejos, si yo agarro dos funciones continuas, la multiplicación sin ningún problema de funciones de ese tipo resulta ser continua. El problema surge que ahora, si yo tengo un álgebra con valores vectoriales, no necesariamente si yo tengo dos funciones continuas, su producto tiene que ser continuo. Eso depende mucho de la estructura del álgebra o del espacio que estén considerando donde caen los elementos. Entonces, Ubi estudió este tipo de preguntas y él demostró que si se satisfacen las siguientes condiciones,
para cada X en X existe un elemento de la familia de Nashville, tal que el conjunto NB, bueno, aquí creo que no recuerdo quién es el conjunto NB, el conjunto NB es el conjunto de los valores de la función B donde son estrictamente mayores que 0. Entonces, si para cada X en X hay un conjunto NB que es una vecindad de X, y además el álgebra A es FB0 hipotopológica, donde la familia FB0 está definida de esta manera. Entonces, si A es un álgebra que cumple estas dos condiciones, tanto X, la familia satisface esta condición y el álgebra satisface esta condición, entonces en ese caso sí podemos decir que el espacio CB0 de XA con las seminormas alfa B que definimos al principio, esa es un álgebra localmente convexa. Entonces, usualmente cuando se trabajan con este tipo de espacios, para trabajarlos como estructura de álgebra donde hay un producto, se suelen suponer ciertas estas dos condiciones. Entonces, durante esta plática, pues vamos a suponer sin ningún problema que tenemos estas dos condiciones para que este espacio nos resulte de entrada ser un álgebra localmente convexa. Bueno, entonces en conclusión, con respecto a estos espacios, nos damos cuenta que si nosotros variamos la familia de Nashville B, el espacio CB0 de X nos arroja diferentes espacios de funciones continuas, conocidos como los que usualmente nosotros trabajamos en topología. Entonces, pues estos espacios son un buen contexto en los que se puede estudiar los espacios de funciones continuas en una forma general. Y así nosotros podemos estudiar propiedades tanto topológicas como propiedades algebraicas. Algebraicas cuando consideremos una estructura de álgebra y topológicas cuando pues, este espacio simplemente lo estudiemos como espacio localmente convexo o incluso como espacio topológico. Ok, entonces el otro concepto que nos importa es recordar un poco el de producto tensorial. Entonces recordemos que si yo tengo dos espacios vectoriales, yo defino C0 de A cruz B como el conjunto de funciones complejo evaluadas que se anulan excepto en un subconjunto finito, es decir, son funciones definidas en el producto cartesiano, de tal manera que son cero, salvo en una cantidad finita de puntos. Si definimos delta como la función clásica donde es 1 si es igual al punto xy, 0 si es un punto distinto, entonces vemos que la imagen de delta, es decir, si nosotros aplicamos delta sobre todos los elementos del producto cartesiano, esto nos da una base para el espacio de funciones continuas que se anulan salvo en una cantidad finita de puntos. Estas son como si fueran las bases canónicas de Rn, de los espacios de sucesiones. Entonces, si nosotros consideramos H el subespacio generado por estos básicos, ¿se dan cuenta? Son los delta lambda x más mu x' y menos lambda delta xy más mu x' y, etcétera. Si nosotros consideramos este espacio generado por estos básicos, entonces nosotros definimos algebraicamente nada más el producto tensorial como el cociente C0 de A cruz B módulo H con las operaciones usuales de cociente. Entonces, todavía más, si nosotros definimos ρ como el respectivo mapeo cociente clásico de C0 en el conjunto cociente, entonces definimos el mapeo canónico bilineal, el mapeo bilineal canónico como el mapeo phi que va del producto cartesiano en el producto tensorial dada por esta composición, que sería phi es igual a ρ compuesta con delta. Entonces, este mapeo phi es un mapeo bilineal. ¿Y cuál es la importancia de considerar el producto tensorial? ¿Cuál es la propiedad importante? Bueno, pues la propiedad importante del producto tensorial es que tiene la propiedad universal. ¿Qué dice la propiedad universal para el producto tensorial? Nos dice que si yo tengo un mapeo del producto cartesiano A cruz B en otro espacio vectorial M, que sería un mapeo bilineal, si yo considero un mapeo bilineal de A cruz B en M, entonces existe una transformación lineal única, tau tilde, que va ahora sí del producto tensorial, pero en M, que se factoriza a través de phi. Es decir, que hacen que el siguiente diagrama conmute. Es decir, que nosotros podemos definir transformaciones lineales que salen del producto tensorial en otro espacio vectorial simplemente teniendo una transformación bilineal o un mapeo bilineal definida en el producto cartesiano, como es una especie de extensión de mapeo bilineal a transformación lineal definida en el producto tensorial. Esta es la propiedad importante del producto tensorial.
Bueno, un resultado conocido es que los elementos distintos de cero se pueden describir de esta forma, donde los elementos xy y y están en A y en B y son en ambos espacios linealmente dependientes. A estos elementos xy y y se les llaman elementos descomponibles, usualmente se les conoce así. Entonces, esta es la manera general en la que yo veo un elemento del producto tensorial. Ahora, si A y B son espacios localmente convexos, nosotros consideramos A estrella y B estrella los espacios duales topológicos. Entonces podemos construir a partir de elementos X estrella en A estrella y Y estrella en B estrella un funcional en el producto tensorial dada por la siguiente forma. Definimos, si yo tengo un elemento en el dual X estrella en A estrella y Y estrella en B estrella, yo puedo definir un nuevo elemento en el producto tensorial X estrella y Y estrella, pero va a ser uno funcional lineal de esta forma. Es decir, a partir de funcionales en los duales, puedo definir un nuevo funcional en el producto cartesiano. ¿Está bien? Bueno, esa es una forma de construir funcionales en el producto tensorial, perdón. Ahora, decimos que una topología tau para el producto tensorial es una topología compatible para el producto tensorial si se satisfacen las siguientes condiciones. El mapeo canónico bilineal, que definimos al principio, es separadamente continuo. Aquí estoy considerando el A cruz B con la topología usual de producto cartesiano. Y además, si tengo yo un subconjunto de A estrella y un subconjunto de B estrella, S y T, respectivamente, entonces defino el conjunto S estrella tensor T estrella como los elementos X estrella tensor Y estrella, donde X estrella está en S y Y estrella están en T. Entonces se le pide, además, para que sea una topología compatible, es que este subconjunto sea un subconjunto equicontinuo del dual del producto tensorial. Entonces, para definir topologías en el producto tensorial que sean de espacio vectorial, necesito yo que se cumplan estas dos cosas. No solamente al producto tensorial se le pega una topología así nada más, sino se deben satisfacer estas dos cosas para que sea una topología compatible. Existen varias topologías compatibles que se estudian en el producto tensorial, topologías localmente convexas, estamos hablando, y estas se pueden consultar en Malios. En esta plática vamos a considerar una topología especial que se llama la topología biproyectiva. ¿Cómo vamos a definir esta topología? Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de los elementos del producto tensorial, vamos a transformarlos como si fueran formas bilineales. Es decir, vamos a dar un elemento del producto tensorial y lo vamos a transformar en una forma bilineal. ¿Cómo? De una manera muy cómoda. Queremos un elemento del producto tensorial, transformarlo en una forma bilineal entre los que está definida en los duales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo quiero definir J de X tensor Y lo quiero evaluar en funcionales, lo único que voy a hacer es simplemente multiplicar las evaluaciones, la manera más sencilla que se nos puede ocurrir. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, cualquier elemento del producto tensorial X tensor Y, un elemento clásico de un tensor descomponible, lo puedo transformar en una forma bilineal de esta manera. Y la forma bilineal se extiende de manera lineal a todos los elementos del producto tensorial. Bueno, entonces, ahora sí, para cada par de subconjuntos S y T de A estrella y B estrella, respectivamente, definimos la seminorma relativa a estos subconjuntos dada por esta manera. Es el supremo de estas sumas, de estas multiplicaciones, que básicamente es aquí estamos tratando al elemento del producto tensorial como una forma bilineal. Entonces, si nosotros hacemos variar sobre S y T en subconjuntos equicontinuos de los duales, entonces nosotros obtenemos una familia de seminormas. Entonces, la topología generada por esta familia de seminormas para el producto tensorial es la que se le conoce como la topología biproyectiva y usualmente la se denota con epsilon BP. En Malios, en el capítulo 10, se demuestra que la topología biproyectiva es una topología compatible con el producto tensorial A cruz B. Ahora, ya le dimos estructura de espacio localmente convexo. Ahora queremos darle una estructura de álgebra todavía al producto tensorial. Entonces, supongamos que A y B son álgebras localmente convexas. O sea, además tienen su estructura de álgebra. Entonces, podemos definir un producto de elementos en el producto tensorial de esta forma. Si yo agarro S y T en el producto tensorial, escritos de esta forma, como ya habíamos visto que es la manera clásica en la que se escribe,
Entonces nosotros podemos definir el producto de estos dos elementos de esta forma. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente está multiplicando todas las posibles combinaciones de la forma A y J, tensor B y YJ. ¿Está bien? A y XJ, tensor B y YJ, y lo sumo todo sobre I sobre J, y esto me da un nuevo elemento del producto tensorial, y esta va a ser la manera en que los voy a multiplicar. Entonces se puede probar que este es un producto asociativo, y de esta manera al producto tensorial ahora lo hacemos un álgebra. Ya no solamente es un espacio vectorial, sino además todavía es un álgebra. La pregunta es, dado tau una topología compatible con el producto tensorial, ¿existirán topologías para que de tal forma que cuando se las peguemos al producto tensorial nos dé un álgebra localmente convexa? Sí, existen topologías que hacen que el producto tensorial sea un álgebra localmente convexa. Y en particular, la topología que acabamos de definir arriba, la topología biproyectiva, cumple con esto. Es decir, el producto tensorial con la topología biproyectiva es un álgebra localmente convexa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la plática que veníamos diciendo? Entonces, si nosotros consideramos una función en el espacio CB0 de X y consideramos un elemento en A, es fácil ver que nosotros podemos definir una función de X en A dada por estos dos elementos. Observen que aquí es una función y es un elemento. Es algo así como una función multiplicada por un elemento. Es una cosa rara porque solamente es al revés. Aquí es un escalar y aquí es un vector. Pero bueno, ¿cómo la definimos? Pues de la manera más normal. Agarro una función f, agarro un elemento a, la defino como f de x y lo multiplico por a. Esto está bien definido porque f de x es un escalar y a es un vector, entonces al multiplicarlo, pues esto nos da un elemento del álgebra para cada x en a. Y más aún, no es difícil ver que si f lo agarro en cb0 de x y a en a, f por a cae en cb0 de xa. Es por esto que en algunos lados donde se trabajan los casos particulares de los espacios cb0 de xa, a los elementos de la forma f de x, a esos elementos se les considera como los elementos del producto tensorial cb0 de x tensora. Es decir, usualmente los textos o los artículos no pasan por la construcción tan larga del producto tensorial como hemos visto, sino directamente identifican a los elementos del producto tensorial como los elementos de esta forma. Entonces, nuestro trabajo o lo que hemos venido haciendo es probar que esa identificación de los elementos del producto tensorial es exactamente lo que se menciona. Es decir, vamos a ver que los elementos del producto tensorial se pueden considerar como un subconjunto de las funciones vector valuadas de este espacio vistas de esta forma. Todos los elementos del producto tensorial aquí se pueden ver de esta forma, y entonces ya nos evitamos la manera muy compleja de definir los elementos del producto tensorial simplemente viéndolos así. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es la proposición que nosotros probamos? Nosotros probamos un resultado que es el siguiente. Si yo tengo un espacio completamente regular de Hausdorff, que tengo A, un espacio localmente convexo, si ves una familia de Nashville definida en X, entonces el producto tensorial de CB0 de X tensor A en realidad es un subespacio del espacio CB0 de XA vía un encaje entre álgebras localmente convexas. ¿Está bien? Bueno, aquí se me pasó. Aquí necesito ponerle, es que es un álgebra localmente convexa. Entonces, lo que probamos nosotros es que el encaje que usualmente se trabaja en la literatura es efectivamente el correcto. Es decir, que nosotros definimos la función del producto cartesiano dada por esta manera, la manera usual en la que consideran los elementos en el producto tensorial. Esta, usando la propiedad universal del producto tensorial, se puede extender a una función utilde del producto tensorial en el espacio CB0 de XA de la manera en que se construye la extensión, o bueno, la manera en que el diagrama conmuta. Entonces, se puede demostrar que si nosotros definimos U tilde de un elemento del producto tensorial definida de esta forma, que si dan cuenta, si nada más fuera un elemento descomponible del producto tensorial, nada más sería la multiplicación como usualmente se trabaja, entonces se puede probar que este U tilde resulta ser un encaje lineal entre álgebras localmente convexas. Es decir, que efectivamente la manera en que usualmente se trabaja en los espacios de funciones a los elementos de este producto tensorial
vistos como multiplicaciones a lo mejor un poco más básicas, es la identificación correcta. Entonces nosotros hemos logrado probar que en el caso general, cuando tengo yo un álgebra localmente convexa, tengo yo una familia de Nashville, esto se puede dar mediante un encaje. Ya para finalizar, nosotros hemos utilizado pues esa propiedad de que lo puedo ver como un encaje para preguntarnos todavía más, ¿en qué casos no solamente está contenido, sino en qué casos es denso? Y bueno, eso podría ser tema de otra plática, pero hemos logrado demostrar que bajo ciertas condiciones de X, A y B, efectivamente se tiene no solo la contención, sino se tiene la densidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si considero un espacio completamente regular, un espacio localmente convexo y veo una familia de Nashville, si supongo que el espacio CB0 de X tiene unidad y supongo que además estas composiciones son acotadas, entonces puedo demostrar que CB0 de X tensor A es cerradura, es igual a CB0 de XA. Aquí ya estamos considerando este espacio no como un producto tensorial, no como un ente algebraico sí solo, sino ya lo estamos considerando con su identificación. Entonces aquí vamos a considerar la topología, pero relativa a tau b, es decir, ya estamos viendo este como un subespacio de acá. Esta es una proposición. Otras que hemos visto es si tenemos un espacio pseudocompacto. Recuerden que los espacios pseudocompactos son aquellos donde las funciones continuas son acotadas. Un espacio pseudocompacto es aquel en el que todas las funciones continuas son acotadas. Si además ves una familia de Nashville, y de nuevo, si el 1, la constante está en este espacio CB0 de X, entonces también se da la densidad. Si nos damos cuenta que estamos haciendo suposiciones muy fuertes, por ejemplo, hacer la suposición de que esta composición es acotada, pues resulta fuerte porque es una función continua y no nos tiene por qué decir que es acotada. Ser acotada es una propiedad muy fuerte. Y además estamos suponiendo que en todos lados tiene una unidad y aquí estamos suponiendo que el espacio es pseudocompacto. Son propiedades muy fuertes sobre el espacio. Bueno, hay otras propiedades que evitan a lo mejor ese contexto más particular. Entonces también hemos demostrado que si X es un espacio completamente regular de Hausdorff, el 1 está en CB0 de X y se satisfacen estas tres largas propiedades sobre la familia B y sobre las funciones y su relación con la familia B, entonces también se sigue dando la densidad. Ese es otro resultado. Pero si se dan cuenta, en todos lados estoy suponiendo que el 1 está. Bueno, pues también hemos logrado probar una proposición sin necesidad de utilizar la unidad. Entonces, si X es un espacio localmente compacto, no compacto, si tengo yo A un espacio localmente convexo, tengo una familia de Nashville que satisface que estos conjuntos son cerrados y además que se tiene que este ínfimo es mayor que ese, entonces también se da la densidad. No, es decir, no solo se da la contención, sino además es denso. Esa densidad se usa en algunos casos particulares y es de utilidad. Aquí estamos probando que la densidad se cumple en el contexto más general. Estamos dando condiciones. Pero bueno, y observen otra cosa, que estos resultados solamente están en el contexto de espacios localmente convexos. Estos todavía no los hemos logrado implementar en el contexto de álgebras localmente convexas, que es nuestro objetivo siguiente, ver qué pasa si además le agregamos la propiedad de ser un álgebra localmente convexa, qué más podemos decir, no solamente de esta densidad, qué otras propiedades podemos obtener. Ese trabajo está en progreso. Y además observen otra cosa, que todas las propiedades de densidad que hemos estado encontrando solamente hacen relación al CB0. No hemos podido encontrar relaciones de densidad con respecto al CB, nada más, sin el cero. O sea, si le quitamos el CB, el cero, perdón, y nada nos quedamos con el CB de X, no hemos podido encontrar relaciones. Parece ser que la suposición de que sean funciones que se anulen en infinito es muy fuerte para que se pueda dar la densidad. Ese es otro trabajo. A lo mejor se puede cambiar la topología porque nosotros, como vimos acá, la relación que existe entre los dos espacios se da mediante un encaje, pero aquí el encaje está dado por la topología biproyectiva. A lo mejor la topología biproyectiva se puede cambiar y nos da otra teoría, pero eso no lo hemos investigado. Entonces, como pueden ver, pues hay todavía trabajo en el que se puede hacer en este tipo de espacios de funciones continuas con valores vectoriales. Bueno, eso sería todo. Esta es una bibliografía. Recomendamos mucho el CAN. Este es como una base para ver
el contexto general de las álgebras topológicas de funciones continuas, el Malleus, para ver el contexto general de las álgebras topológicas, y los artículos del profesor Ubi, donde se estudian los espacios CBDX de manera muy general. Bueno, pues entonces eso es todo. Muchas gracias.